La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y bien, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a un nuevo episodio de el que tú has hecho tu favorito de todos los viernes, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y damos gloria a Dios porque a través de Triunfo 96.9 podemos llegar a tu automóvil, a través de la aplicación de Triunfo en cualquier parte del mundo, podemos llegar a tu casa a través de IBM, Canal 46.1 y podemos llegar también alrededor del mundo a través de las plataformas digitales del Facebook, de YouTube, tanto de Triunfo como de IBM. Así que a Dios damos gloria por estos medios que permiten que podamos llegar con el conocimiento y la instrucción de la palabra del Señor. Y a ti que siempre nos has sintonizado, pues te damos siempre las gracias. A ti que siempre has colaborado enviándonos tus preguntas, tus dudas, siempre agradecidos. Porque ese ha sido el combustible de este programa. Gracias a ti que tienes esa duda que a veces pensamos que pues mira, es muy simple. Pues no, dentro de lo simple a veces hay unas complejidades tremendas y unas enseñanzas maravillosas. Y a Dios damos gloria por eso. Y como todas las semanas, siempre me acompaña la hermana Daluán. Daluán, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, Amén. pastor. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos, ¿verdad? Que se encuentran con nosotros en este espacio un ratito más para hacer lo que más nos gusta, hablar de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a comenzar rapidito y vamos a buscar la base bíblica. Hoy comenzando con el capítulo 15 del libro de Mateo. Capítulo 15 del libro de Mateo. Vamos a estar trabajando los versículos del 1 al 20. ¿Ok? Así que vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honrad a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver, bien. Esto está fuerte. Resulta que escribas y fariseos de Jerusalén se acercan a la persona de Jesús cuestionando por qué sus discípulos comían sin lavarse las manos, violentando una de las tantas tradiciones que tenían los ancianos, ¿verdad? Okay. Hay que saber que la ley eran los 10 mandamientos, 613 estatutos, y a eso había que añadirle toda la tradición desarrollada a través de los siglos de lo que los ancianos decían que era como se debía obrar en X o en Y circunstancia. Pues los fariseos ciertamente habían desarrollado un extenso cuerpo de tradiciones para asegurar de esta manera el cumplimiento de la ley no escrita. E incluso pretendían extender a todo Israel las leyes de pureza que originalmente eran solo para las familias sacerdotales. O sea, que ellos querían tomar esto y llevarlo a un cumplimiento total. Jesús lo que hace es que contraataca preguntando por qué ellos quebrantan el mandamiento, que como dice la Escritura es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, y lo hacían por su tradición. ¿Por qué?
porque ahí Jesús cita el mandamiento y la tradición que se está mencionando es conocida como el corbán. Ok. El corbán es aquello que ya yo tenía designado para darle mi ofrenda al Señor. Ok. Y los fariseos, pues muchas veces invalidaban el mandamiento de honrar a sus padres porque lo que les quedaba, en vez de darle al Señor lo primero, le daban al Señor lo que le sobraba. Vamos, aunque ese es el entrelínea que está ahí. Empezando por esa. Sí, porque no lo está diciendo el texto, pero el entrelínea es de que, lo que me queda es con lo cual yo tengo que honrar al Señor. De suponerse que a honrar a Dios tú no das de lo que te queda, exacto, de lo que te sobra, sino de lo primero. Exacto. Así que eso es la primera situación. Lo otro es que entonces ellos preferían ver a su padre y a su madre sufriendo porque su tradición era más fuerte o pesaba más que el mandamiento. Así que lo que me queda es para el darle mi ofrenda a Dios. Así que tengo que sacrificar el bienestar de mi papá o de mi mamá porque lo único que tengo es para ellos. Y de esa manera, o sea, Jesús ellos vienen por el asunto del lavamiento de las manos, que es una tradición de los ancianos, pero Jesús toma otro aspecto de la tradición de los ancianos y les demuestra cómo invalidan la ley. Exacto. Que la ley tiene mayor peso porque, ¿verdad? Es parte de los 10 mandamientos y ellos invalidaban lo que ellos tanto exaltaban, que era la ley, ¿verdad? Cada uno de estos mandamientos. Y de esa manera Jesús los confronta, ¿verdad? Y como que demostrando qué pesa más. ¿Qué pesa más? ¿Las manos sucias o no honrar al Padre y a la Madre? Exacto. Amén. Continuamos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Muy bien. Amén. Los versículos 7 al 9 vamos a ver que lo que hace Jesús es citar Isaías 29:13, ¿verdad? Acusando a los fariseos de hipocresía, ¿verdad? Tal como en el contexto de Isaías lo hizo para los líderes de aquella época, ¿verdad? Donde honraban a Dios con sus labios mientras su corazón estaba lejos de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y eso es algo que yo creo que nosotros tenemos que contextualizarlo, porque algo que yo conversaba con un compañero en el ministerio es que a veces nosotros tomamos, vamos a poner por ejemplo, las reglas. Toda institución tiene reglas, ¿verdad? Toda institución religiosa, toda institución, ¿verdad? Corporación, compañía, lo que sea, tiene sus reglas. En el caso de la iglesia, cada denominación tiene sus reglas también. Ahora, ¿dónde es que estriba el problema? No hay problema en tener reglas. Las reglas son para el buen orden de las cosas, porque imagínate si no hubiera reglas en el culto. Pues ¿quién empieza? Pues cómo se... O sea, hay que establecer unas reglas. Una estructura. Ahora, cuando las reglas se van por encima de la misma doctrina, ¿ve? Porque pueden haber reglas que sean doctrinales, pero pueden haber reglas que son simplemente establecidas para un orden, para un formato, o porque es el estilo, o porque es la cultura o la subcultura de ese lugar. ¿Ve? Entonces, cuando yo tomo esa regla, que es hecha por el ser humano, y la pongo a unos niveles a veces hasta salvíficos. Exacto. ¿Ve? ¿Sí? Cuando la elevo, inclusive a veces por encima de la escritura, es ahí donde se cumple eso que Jesús menciona, de que tomamos ese mandamiento de hombre y lo elevamos por encima de lo que está escrito en la palabra. Y de eso siempre tenemos que cuidarnos,
porque eso es lo que nos lleva a lo que hoy llamamos el legalismo. El legalismo es tomar esto que puede tener una buena intención, pero yo tengo que saber su lugar y hasta dónde llega. Yo no puedo elevar de un nivel del más alto del que tiene a esa regla hecha por una situación en específico. Ahora, de los versículos 10 al 11, Jesús llama a la multitud y enseña que lo que no entra en la boca, eso no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, ¿verdad? Y acertó, ¿verdad? Es radicalmente revolucionario, está dicho de Jesús. Pues grandes secciones del Antiguo Testamento tratan de la impureza ritual, ¿verdad? Y cuando te vas al Levítico, etcétera, pues ahí habla sobre eso. ¿Sí? Pero lo que está enseñando Jesús es que solamente una fe firme en él como intérprete autorizado de la ley. Acuérdense que Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, yo vine a darle cumplimiento. ¿Ve? Pues Jesús está diciendo, yo soy el que le estoy dando que ese verdadero cumplimiento. Ahora, los versículos 12 al 14 vemos la condenación que Jesús hace de los fariseos. Los discípulos advierten que los fariseos se ofendieron, están molestos, están rabiosos. Como diríamos en el argot nuestro, están mordidos. Imagínate, ¿verdad? Si los insultaron. Sí, en buenas palabras, pero los insultaron. Y Jesús responde que toda planta no plantada por el Padre, o sea, todo lo que se establezca como doctrina, pero que no esté en la palabra, vamos a ponerlo en contexto, pues mire, hay que desarraigarlo. O sea, y es ahí donde nosotros tenemos que entender de que cuando yo trato de defender como doctrina lo que no es doctrina, ahí es donde tengo que tener mi cuidado y saber que Jesús llama a que eso hay que desarraigarlo. Y le llama entonces a los fariseos que son ciegos, guías de ciegos, y que ambos obviamente van a caer en el hoyo. Amén. Muy bien. Claro, más claro no se puede. Amén. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Esto que está diciendo Jesús lo voy a resumir en un dicho popular que tenemos en Puerto Rico. Cuando algún alimento se cae, en Puerto Rico decimos algo, y mi suegro lo dice mucho, y es que lo que no mata, engorda. Eso dicen, ¿verdad? Eso es así. Y Jesús básicamente, en su contexto y en su forma, está diciendo, mira, comer con las manos sin lavarse, eso no contamina porque hay un sistema digestivo que se encarga de hacer su proceso y al fin y al cabo eso va a parar en otro lugar. Exactamente. ¿Okay? Ahora, lo que sí a Jesús le preocupa, que a veces los seres humanos como dijo Jesús en un momento dado, cernimos el mosquito pero nos tragamos el camello. Pues a lo que Jesús le preocupa es que lo que contamina al ser humano es lo que sale del corazón. Porque en el corazón está el asiento de las emociones, ¿verdad? Lo que tú expresas. A veces la gente dice, ay, pensé en voz alta. Sí. ¿Verdad? Pero no es que pensaste por ups, es que realmente sale de tu boca lo que hay almacenado en tu corazón. Y ahí Jesús detalla que de ahí es que salen que los pensamientos malvados, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, blasfemia, todo sale del corazón y no sale de comer algo sin lavarse las manos. Así que, en resumen, el pasaje lo que está enseñando es que la verdadera contaminación no es un asunto de práctica legal, sino de relaciones del corazón. Es como cuando Jesús habló del ojo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Sí. O sea, si tu ojo es malo, pues las tinieblas que hay en tu cuerpo
¿verdad? Son más oscuras que las mismas tinieblas. Ajá. ¿Ve? Así que, y algo parecido está usando en este pasaje, hablando de que no se trata de contaminaciones rituales, sino de esa contaminación espiritual que está dentro del ser humano. Amén. Así que un pasaje maravilloso, aunque largo, pero es bastante simple su resumen. Así que vamos, ¿verdad?, a las preguntas, pero antes, mis amados, antes de pasar a las preguntas que tenemos, siempre les recordamos a nuestros oyentes que si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, pues mire, hay un correo electrónico que usted nos puede enviar sus preguntas, que es en su contexto 96.9@gmail.com, o nos puede enviar su pregunta al número de teléfono por WhatsApp al 787-546-1620, 787-546-1620, y ahí vamos a recibir sus preguntas y con mucho gusto las vamos a trabajar. Amén. Así que vamos a ver si trabajamos la primera pregunta. Vamos allá. ¿El monte de Dios y el Edén eran el mismo lugar? Muy A bien. ver, yo nunca pensé en esto. Esa pregunta es esta y otras preguntas que vienen por la misma línea. Referencia, exacto. Las referencias están tanto en Ezequiel 28:14 al 17 como Génesis 3. Ok, pues cuando hablamos del monte de Dios y el Edén, si eran el mismo lugar, no eran exactamente el mismo lugar, pero sí estaban profundamente conectados en su significado teológico. El monte de Dios, ubicado en el Edén, funcionaba como el corazón de una representación terrenal del reino celestial de Dios. ¿Verdad? Ezequiel 28, 13 al 14, equipara explícitamente el monte santo de Dios con el Edén o con el jardín de Dios. O sea que están relacionados, lo que sugiere una identificación entre ambos. Sin embargo, la relación es más matizada que una simple equivalencia. El Edén debe entenderse como un santuario especial, no un templo en un sentido estricto, pues que Dios mismo estaba presente allí. La Biblia dice que Dios paseaba, ¿verdad?, y se relacionaba con el ser humano. Exacto. Ahora, el monte funcionaba como el centro cultural, vamos a ponerlo, o cultural, para el pueblo de Dios que estaba en el jardín, que en este caso son los primeros seres humanos. O sea, los primeros seres humanos, al irse a relacionar con Dios, ese era el lugar, como decir, de reunión. ¿Ok? Y de haber tenido, ¿verdad?, vamos a ponerlo, Adán y Eva no haber pecado, pues habría continuado siendo el epicentro, ¿verdad?, de cultural de aquel grupo de seres humanos que se iba a multiplicar en el Edén. ¿Ok? Así que lo distintivo de esto es lo que llamamos la función cosmológica del monte. Visto en su totalidad, de arriba hacia abajo, el monte de Dios en el Edén era una representación del cosmos. O sea, era como que todo lo que hay en el cosmos estaba representado dentro de ese monte de Dios. ¿Ok? Así que el pie del monte era la tierra, su cumbre era el cielo. Comenzaba en la tierra y como que decía, aquí está la conexión cielo y tierra. No había separación, no había, ¿sabes? ¿Se acuerda la escalera de Jacob? Ángeles bajaban y subían. Ahí se trató de demostrar que esa relación, que es lo que siempre Dios ha querido. Exacto. O sea, no hay separación de que Dios está allá, nosotros acá. No, en el Edén, pues, todo era como una continuidad. Por eso luego en los Salmos habla de que el cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, ¿verdad? Entonces, el Edén se presenta, ¿verdad?, como el lugar o el punto desde el cual la corriente primordial bajaba de las montañas, porque hay unos ríos en ese lugar. Así que desde el Edén salía esa corriente que nutría 4 ríos que regaban todo el huerto. O sea, era un lugar sumamente amplio. Así que en esencia, el Edén no era meramente un jardín geográfico, sino también una realidad teológica, donde el monte sagrado y el jardín funcionaban como una unidad que mediaba entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Por eso muchos científicos han tratado de, pues espérate, basado en la Biblia, a ver dónde está. Sí, todavía lo están buscando. Y no lo consiguen. No. Porque era la realidad teológica y espiritual que se estaba dando en aquel momento. ¿Ve? Así que era un lugar
sumamente espiritual, donde Dios estaba allí, donde el hombre tenía acceso a Dios, donde había conversación, había diálogo, había comunicación. Amén, qué ¿Ok? hermoso. Amén. Y eso, ¿verdad? Es lo que estamos buscando. Y algún día, pues, no llegaremos al Edén, pero llegaremos al paraíso. Exacto. ¿Verdad? A esperar que nuestro Padre Celestial nos lleve a morar con Él. Amén. Pues continuamos con la segunda. Que está relacionada. Exactamente. ¿Era el Edén un jardín en la cúspide del monte de Dios? Pues bien, en base a lo que los eruditos arrojan sobre el tema, pues se dice que sí, según la evidencia bíblica, el jardín del Edén reposaba sobre la cúspide de ese monte de Dios o esa montaña. Aunque la descripción de Génesis, capítulo 2, versículos 10 al 14, no es explícita, pero indica que estos 4 ríos que mencionamos ahorita fluyen desde el Edén, regando el jardín, lo que sugiere, según los eruditos, una ubicación elevada necesaria para que los ríos desciendan. Exacto. O sea, porque si estuviera en un lugar igual de paralelo, es difícil que los ríos fluyan. Y si estaba por debajo, pues menos. No, exacto. ¿Ok? Ahora, Ezequiel 28, 13 al 14 establece esta conexión precisa, identificando el Edén como el jardín de Dios ubicado en la montaña santa de Dios. Okay. O sea, es Ezequiel donde hace esa expresión. Okay. La estructura arquitectónica del Edén funcionaba como un santuario, mientras que Génesis 1 retrata la creación como un tabernáculo. Acuérdense que Génesis se está escribiendo cuando Israel está en el desierto. Ajá. Entonces, todo lo que se va relacionando, los israelitas lo van entendiendo dentro de su realidad. Exacto. ¿Ok? Pero Génesis 2 y 3 presenta el jardín del Edén como una especie de lugar santísimo, ¿verdad? Arquetipo, ¿verdad? Okay. De lo que se iba a manifestar luego. Y ese espacio de comunión más íntima con Dios. Esta comprensión refleja la ideología del templo, como se veía en el antiguo cercano oriente. Así que no había un templo físico, pero ese era el lugar, ese era el lugar de morada de Dios. Así que, y esa montaña cósmica pues representaba ese lugar de habitación. Por eso es que luego vemos que vamos a ver varias cosas en la Biblia. Ajá. Los lugares altos son los lugares donde se levantaban los altares. De adoración. ¿Verdad? Y cuando Dios en muchas ocasiones quería dialogar con los hombres, pues también los llamaba a subir al monte. Exacto. Ahí vemos ese concepto que lo vemos ya en la creación, pero entonces se va desarrollando y por eso ese asunto de ir al monte, ¿verdad? A buscar la presencia del Señor, el Sinaí y los diferentes montes que aparecen en la Biblia, pues se relacionan en ese sentido. Así que, por tanto, el Edén es su naturaleza arquetípica, es que es la casa templo de Dios, ¿verdad? Donde allí moraba el Señor. Un lector, ¿verdad? De aquellos tiempos, un lector antiguo, al leer esto en Génesis, habría abrazado ambas descripciones sin ninguna contradicción. Okay. ¿Por qué? Porque iban a entender basado en los conceptos de su época. Así que el Edén no era meramente, como dijimos ahorita, un simple jardín geográfico, sino una realidad teológica donde la montaña sagrada y el jardín funcionaban como una unidad. Son dos cosas distintas, pero a la vez funcionaba como una unidad que mediaba entre el cielo y la tierra, con Adán sirviendo como sacerdote en ese espacio sagrado. Amén. Así que qué interesante, hermoso, ¿verdad? Todo este asunto, adentrarnos, que son temas que a veces los tomamos por encima porque pues no nos metemos en profundidad y hablamos de la creación y ya, ¿verdad? Pero muy interesante lo que podemos comprender con relación al Monte Santo, el jardín y todas estas cosas. Sí, así que hay que buscar más información, evidentemente. Eso es así, hay que adentrarnos más. Sí. Pero, mis amados, antes de poder pasar a nuestra primera pausa, queremos como siempre invitarles a nuestros hermanos que mire,
Si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, hágalas llegar. Ahí van a aparecer en pantalla tanto el correo electrónico como el número de teléfono. Así que usted no tenga temor, envíela. Y si usted se está conectando ahora y se perdió la primera parte del programa, pues le invitamos a que se quede ahí, no se vaya, escuche la segunda parte de la programación y luego usted va a ir al Facebook, ¿verdad? Ya sea de Triunfo o de IBM, y va a buscar en la programación para que vea el programa completo y pueda gozarse la primera parte de esta programación. Así que, mis amados, vamos a irnos a una pausa, pero regresamos en breve con más de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Sigue con nosotros en El Texto Sin Pretexto. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para soñar en grande. Dentro de ti hay talento, propósito y un futuro lleno de posibilidades. No permitas que las distracciones definan quién eres. En IBM, Canal 46.1, encontrarás contenido que inspira, fortalece tu fe y te impulsa a convertirte en la mejor versión de ti. Porque creemos que la juventud no solo representa el futuro, la juventud transforma el presente. Este es tu momento. Atrévete a creer, atrévete a avanzar. Y bien, Canal 46.1 para toda la familia. Dios te bendiga, te habla el pastor Isaac Ruiz y su hermana Dalwan Nieves. Y queremos invitarte a que sintonices el programa del Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y donde también contestamos cada una de las preguntas que ustedes nos envían. ¿Y cuándo se transmite? Este programa se transmite todos los viernes a la 1 de la tarde a través de IBM, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 y a través de cada una de las plataformas digitales. Así que te esperamos en nuestro próximo programa del Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Ya regresamos con más de El Texto Sin Pretexto. Estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Así que estamos contentos de poder estar llegando a tu hogar, a tu casa y como dijimos antes de irnos a la pausa, si te estás conectando ahora, pues mantente ahí, pues mantente conectado y una vez termine esta programación, pues nos puedes sintonizar la primera parte de la programación a través de el Facebook de tanto de Triunfo 96.9 como de IBM Canal 46.1. Y antes de seguir con las preguntas, Dalwan, tenemos como siempre los saludos de hermanos que están ahí conectados fielmente. Amén, semana tras semana. Amén, claro que sí. Y en esta ocasión tenemos a 3 hermanas, a nuestra hermana y amiga Valimaira Peyot. Fiel. Amén. Y nuestra hermana María Figueroa también, Dios la bendiga. Y la hermana Marilyn Castro, Dios bendiciones. Amén. Así que a cada una de ellas, ¿verdad? Y a los que se conectaron y tal vez, ¿verdad? No escribieron ni nada claro, por ahí. A le enviamos también nuestros saludos, nuestro abrazo afectuoso en el Señor. Y si usted nos está viendo de fuera de Puerto Rico, de sea Estados Unidos, Centro, Suramérica, Europa, del rincón que sea que usted nos esté viendo, pues mire, escríbanos por ahí en el comentario, déjenos saber de dónde nos está viendo, para así una manera que tenemos para medir el alcance de esta programación. Y, Dalwan, tú sabes que siempre... Toda la semana venimos. Hay una bendición por ahí. Sí, hay un recurso ¿verdad? Bíblico que nos puede ayudar a la mejor comprensión. Y en este caso traemos una Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio, dependiendo cómo usted lo mencione, si en inglés o en español. Es la Biblia de estudio o DAKE, otros en español dicen DAKE. ¿Verdad? DAKE es... según su descripción, vamos a verla ahí en pantalla, es la más completa colección de recursos esenciales para el estudio profundo y la predicación de las Escrituras. Tiene más de 35,000 notas y comentarios sobre el texto.
tiene más de 500,000 referencias en cadena. Tiene, por ejemplo, definiciones tanto en hebreo como en griego y tiene, mire, un montón de cosas más. Tiene plan para las diferentes edades, mapas a todo color, diccionarios temáticos, ¿verdad? Las palabras de Jesús marcadas en rojo, explicación de costumbres antiguas. Así que es una Biblia bastante completa que tiene mucho contexto, ¿verdad? Eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Exacto. Buscar el contexto de la Escritura. Así que es una Biblia que, mire, está en la librería Pentecostal Mizpa. Si usted viene por aquí, ¿verdad? Las oficinas centrales de la Iglesia de Dios Pentecostal, y en el primer piso, en la librería Mizpa, allí está el pastor Anthony Ocasio junto a su personal, y usted le deja saber que usted vio la Biblia Dake o la Biblia Dake, ¿verdad? En español. Y la vio en el texto sin pretexto, y nuestro hermano Anthony se encarga de darle un cariñito especial para que usted se la lleve y tenga una herramienta adicional, ¿verdad? Para todos esos estudiosos de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos para lo que resta. Amén. Continuamos. ¿Cuál era el lugar donde originalmente estaban Adán y Eva? Muy bien. Vamos a ver. Todo esto viene de la misma secuela, ¿verdad? Sí. De lo que hemos venido hablando. Pues fíjese que Adán y Eva fueron colocados en un huerto plantado por Dios en Edén hacia el oriente. Eso está en Génesis 2, 8 al 15. O sea que el huerto estaba al oriente del Edén. O sea que el Edén era algo más amplio, era un terreno amplio y ese jardín estaba en un espacio del Edén. Exacto, o sea, porque a veces pensamos que el Edén y el jardín es lo mismo, o el huerto. Exacto. O sea, y son dos cosas, ¿verdad? Una estaba dentro de la otra. Exacto. El Edén es el lugar más amplio, que ya sabemos que vimos según las primeras preguntas, estaba en la cúspide del monte de Dios. Así que el monte de Dios es el lugar más amplio, o sea, el Edén estaba en la cúspide y dentro del Edén estaba el huerto. El huerto. Así que estamos comprendiendo algunos aspectos, ¿verdad? De la Escritura. Así que, y este lugar no era un lugar ordinario, sino un espacio sagrado con características muy específicas. El jardín contenía toda clase de árboles deliciosos a la vista, buenos para comer, incluyendo el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Ambos árboles estaban allí uno cerca del otro. Ahora, la presencia de estos dos árboles centrales, particularmente el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, marcaba el jardín como un espacio teológicamente cargado, donde se jugaba el destino de la humanidad en aquel lugar. Exacto. O sea, donde estaban esos dos árboles, o se mantenía viviendo por siempre, o se extendía la mano para incurrir en la muerte, ¿verdad? Más que la física, la muerte espiritual, que era la primera. Entonces, también según los relatos bíblicos, un río sale del Edén para regar el huerto, dividiéndose en 4 brazos. O sea que era un río que luego se dividía en 4. Estos ríos se identifican como el Pisón, que rodea la tierra de Jávila, el Gihón, que rodea la tierra de Cus, el Hidekel, que va al oriente de Asiria, y el Éufrates. Es el tema que suena. Que de todos los que están mencionados, pues el que tal vez conocemos es el Éufrates, porque todavía existe al día de hoy. Exacto. Sí tengo que decir que en un momento dado han habido estudios muy serios con relación a la ubicación de estos otros ríos y se han detectado por, ¿verdad?, los estudiosos de lo que tiene que ver con los ríos y las cuencas y todas estas cuestiones, que hay unos lugares que ellos han señalado que encajan perfectamente con la descripción de la Biblia y que los lugares tienen como si fueran las correntías de un antiguo río. O sea, que para aquel que dice, no, esto fue fábula, esto se lo inventaron, pues mire, la ciencia está validando de que sí hay unos lugares que existieron en un momento dado, unos ríos, y que esos ríos se secaron, pero
queda, ¿verdad? Usted sabe, cuando pasa agua por un lugar todo el tiempo, la marca. esa marca Exacto. del agua queda ahí plasmada. Y ellos han identificado de los 3, me acuerdo que en el programa que estuve viendo, por lo menos 2 de esos 3 ríos, 2 han sido identificados como que eran los ríos que menciona la Biblia. Así que dato, ¿verdad?, muy interesante. Definitivamente. Y esta descripción geográfica sugiere que el Edén estaba en una ubicación en Mesopotamia, aunque la identificación exacta y precisa del Edén ha sido debatida por eruditos, ¿verdad? Y esto es un tema que llevamos miles de años en la discusión y seguiremos en la misma. Exactamente. Ahora, lo crucial es que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y esto es importante porque a veces pensamos que el trabajo vino como resultado del pecado. O sea, no era que el hombre estaba de vago en el Edén. Sí, porque a veces la idea que se transmite es de que Adán y Eva estaban en una hamaca y que simplemente ellos extendían el brazo y tomaban lo que querían comer porque no tenían que hacer nada. No. O sea, la diferencia de la vida antes del pecado es que ellos labraban, pero la tierra producía felizmente. Exactamente. Sin mucho esfuerzo. Ahora, después del pecado, pues la tierra viene a darle cardos y espinos. Y con el sudor de tu frente comerás, ¿verdad? O sea, que no es que el hombre no trabajaba, porque es que la idea que se ha transmitido es que Adán y Eva lo que tenían era una vida ociosa en el Edén, y no, eso no es lo que plantea la Biblia. Lo que plantea la Biblia es que ellos lo trabajaban, lo labraban y lo guardaban. Así que no estaban destinados a ser ociosos en aquel lugar, sino a trabajar activamente en el mantenimiento de aquel jardín sagrado, cumpliendo así una función sacerdotal dentro del espacio más santo de la creación de Dios. Así que ese era su rol, allí estaban, pero, ¿verdad?, por alguna razón no pudieron valorar lo que Dios les había entregado en las manos y pues se dejaron llevar por los sentidos y por las medias verdades o medias mentiras que Satanás hizo en un momento dado y cayeron. Exacto. Porque las medias verdades realmente son mentiras completas. Eso es así. Amén. Y pues todavía a veces eso sucede, todavía a veces no, eso no sucede. Eso es así. Muchas veces. Bien, seguimos. La 4. Tenía Satanás acceso al Edén y al monte santo luego de ser arrojado del cielo. Bien. Vamos a ver. Tenemos que decir que categóricamente sí, Satanás tuvo acceso al Edén después de su caída del cielo, aunque su acceso a la presencia divina pues pudiera haber sido tal vez restringido, según dicen muchos. Ahora, Satanás, según la misma Biblia, estuvo presente en el jardín del Edén, manifestándose como la serpiente que tentó a Adán y Eva. Sin embargo, su estatus cambió drásticamente tras su rebelión. O sea que aunque tenía acceso, no era el querubín de luz o el querubín protector, como se le llamaba. Así que porque él fue degradado desde que se rebeló. Así que su primer juicio fue la expulsión de su posición como querubín ungido ante el trono de Dios, y posteriormente fue arrojado de la montaña de Dios, ¿verdad?, o el cielo, ¿verdad? Esta caída ocurrió en etapas progresivas y no solamente como un acontecimiento único. Pero a pesar de todo eso, la Biblia nos enseña que Satanás, en el libro de Job, pues en 2 ocasiones la Biblia registra que se presentaron los hijos de Dios, hablando de los ángeles, y que entre ellos, pues, ¿quién estaba por allí merodeando? Pues Satanás. Satanás estaba merodeando por allí, y esa idea no choca con las ideas neotestamentarias, porque en el Nuevo Testamento también vamos a ver, en el caso de Apocalipsis, que lo hemos tocado en otras ocasiones aquí, y es que a Satanás se le identifica ahora como el fiscal, ¿verdad? Yo le llamo el fiscal especial independiente, ¿verdad? Montó una oficina, un FEI en el cielo, porque dice la Biblia que él es el acusador
de nuestros hermanos que los acusa de día y de noche. Así que para aquellos que siempre pues, están viendo a Satanás en todo lugar, primero Satanás no es omnipresente, Eso es así. Él tiene muchos demonios por ahí sueltos, pero él se dedica, según el libro de Apocalipsis, a acusar, ¿verdad? Y por eso la Biblia nos invita a nosotros tener el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno, porque si en algo Él es experto, es no solamente acusarnos delante del Señor, sino acusarnos en nuestra conciencia de que no estamos bien, de que estamos haciendo las cosas mal, la cizaña. Sí, de que no somos merecedores de la gracia, de que no debemos de ni siquiera adorar el nombre del Señor, porque esa es su expertise, padre de toda mentira. Y sí, tiene todavía en estos momentos acceso a la presencia del Señor, pero no como querubín, sino como fiscal. Está restringido un poco. Tiene sus restricciones. Sí, claro, acuérdate, y esto es importante resaltarlo. Todas las acciones de Satanás, sus demonios, el anticristo, el falso profeta, todas las entes de maldad, todo en la Biblia, al fin y al cabo, está subordinado a Dios. Amén. O sea, es Dios quien va a permitir que haga o no haga. Exacto. ¿Okay? Es como, por ejemplo, cuando se hablan de los cuernos de la bestia, dice, Dios puso en el corazón de ellos hacer lo que Él quiso. O sea, que en última instancia, aún las acciones negativas de las entidades diabólicas y demoníacas que puedan existir, Dios las permite, o sea, y funcionan ¿bajo qué? Bajo esa supervisión divina. Por eso es que Satanás va a ser atado por 1000 años y después de 1000 años va a ser soltado para probar a los moradores de la tierra y va a tener un rol protagónico en esos tiempos finales, ¿sabes? Y eso es importante que lo entendamos porque y la gente se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor no confina al diablo y lo ata y ya? Porque es que la fe tiene que ser probada. O sea, y lo dice la Escritura, la fe es más preciosa que el oro y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Eso es así. Así que, por tanto, hay un diablo, hay una carne, hay unas concupiscencias, hay todo un mundo, porque son muchos los enemigos, no es uno solo. Y todos ellos están ahí para que nuestra fe sea probada. Amén. ¿Ven? Y ahí, en los momentos difíciles, podamos creerle al Señor. Amén. Muy bien. Número 5. ¿Podría explicar Proverbios 26:5? Ok. Bien, ese versículo bíblico dice lo siguiente. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Repito, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Vamos a ver qué significa eso. Pues bien, en el contexto inmediato, Proverbios 26:5 forma parte de una sección que trata sobre cómo relacionarse con los necios. Que la Biblia habla de todo, ¿verdad? Y el versículo anterior, Proverbios 26:4, advierte por un lado, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O sea que el 4 que me está diciendo, no te bajes al nivel del necio, ¿ok? Porque entonces tú vas a ser igual que él. Exactamente. Ok, así que esta yuxtaposición aparentemente contradictoria, pues requiere, ¿verdad?, una comprensión mayor. Ahora, el mandamiento, lo que dice primero es responde al necio, ¿verdad? A diferencia del 26:4, que aconseja no responder, aquí se ordena responder activamente. La palabra hebrea para el término responde implica una reacción deliberada y pensada. Exacto. No una reacción impulsiva. ¿Por qué? Porque el necio responde impulsivamente. Lo que la Biblia me dice en el 4 es que no responda de manera impulsiva, para que no sea como necio. Exacto. ¿Ve? En este caso responde, pero lo vas a hacer ¿con qué? Con sabiduría. Exacto. ¿Ve? Así que el sabio no permanece en silencio, sino que interviene, pero de manera estratégica. ¿Ok? Ahora, el texto dice, como merece
su necedad. Esta frase es sumamente crucial, pues no significa responder con la misma necedad o con la misma rudeza, sino responder apropiadamente a esa necedad. Vamos a poner un ejemplo. Alguien te grita, ¿verdad? Porque es un pendenciero, como dice el Nuevo Testamento, una persona que reacciona, que prende de media manigueta, pues usted no va a responder también prendiendo de media manigueta, porque entonces dice el dicho que para pelear se necesitan dos. Y si usted se pone en las mismas, pues vamos a terminar en crisis. Va a terminar la guerra. Eso es así. Entonces, es decir, lo que hace es que al que va a responder, lo va a hacer de una manera tal que exponga la irracionalidad del necio. ¿Ok? O sea, el sabio responde de forma que revele la inconsistencia lógica, la falta de sentido común o la arrogancia, la prepotencia, la presunción que pueda tener el necio. O sea, porque ¿qué es que es un necio? Una persona que se cree que sabe, pero no sabe nada. ¿Sabes? No sé si tú has conocido a alguien así, pero a veces nos lidiamos con personas que se creen los más expertos en una área y argumentan, pero los argumentos cuando usted los escucha, usted dice, ¿dónde está la base? Exacto. ¿Dónde está la base del argumento? Aquí? Porque entonces lo que invita es que el sabio responda de una manera que deje en visto cuán necio ha sido esa persona, cuán irracional, cuán ilógico ha sido lo que esa persona ha dicho. Así que la respuesta debe ser proporcional a la naturaleza del error cometido. O sea, según la necedad, así de sabiduría usted va a utilizar. Mientras más necio, más sabio. Más sabio. O sea, y eso es lo que está invitando el proverbio, de que con el necio hay que usar sabiduría. ¿Ok? Ahora, el propósito. ¿Cuál es el propósito de esa respuesta que yo voy a dar? Para que no se estime sabio. Porque al necio hay que demostrarle su error para que se dé cuenta que diga, metí la pata. O sea, no sé ni siquiera de qué estoy hablando. ¿Me sigue? Así que el objetivo es evitar que el necio se afiance en su propia ilusión de sabiduría. Porque es que el necio se cree que se la sabe. O sea, siempre partamos de la premisa de que si usted está frente a una persona de lo que la Biblia llama necio, él va a creerse que se la sabe toda, que no está en error, que él está en los argumentos más correctos. Así que, y usted va a dar una respuesta correctiva. El necio puede interpretar el silencio como asentimiento o como debilidad, porque acá tenemos un dicho que el que calla otorga. Y a veces, yo sé que a veces los sabios como que no me voy a meter en esta, no quiero bajarme, pero el necio cuando no recibe la respuesta sabia, mira, lo callé. Mira, no tiene argumento. Soy más inteligente que él, soy más sabio que él. Entonces, a veces es necesario a este tipo de personas, con el amor de Cristo, con la paz de Cristo, con el tacto del Señor, responderle con sabiduría. Eso no significa que usted va a gritar, eso no significa que usted va a salir malcriado. No, significa que con sabiduría, y cuando usted responde con sabiduría, usted no pierde los estribos. Hay que modelar al Señor. Exacto. Modelando a Jesucristo. Y va a quedar en evidencia de que, ¿de qué estás hablando? O sea, estás hablando sin propiedad, sin conocimiento. Así que una respuesta bien calibrada es lo que está proponiendo el autor de los proverbios, que exponga su error sin descender a su nivel. A su nivel. Y de esa manera sacude la autoestima inflada, porque típicamente la persona necia tiene la actitud del pavo real. ¿Usted ha visto el pavo real? Sí. ¿Verdad? Sobre todo el macho. Sí. Levanta su cola, exhibe sus colores, pero como decían los viejos de antes, cuando se mira las patas se le baja el jabo. Y cuando abre la boca, peor. Eso es así. Así que, y esa es la actitud de mucha gente, que es el orgullo del pavo real. Y hablan y se demuestran como los que saben, pero siempre se necesita de un sabio que traiga luz a la conversación y que entonces su ignorancia, su falta de conocimiento y de sensatez quede en evidencia, porque de esa manera él va a entender que fue necio.
O sea, si no, siempre va a creer que se la sabe. Así que la atención la resolvemos aquí. Los versículos 4 y 5 no se contradicen, sino que se complementan. Exacto. El primero advierte contra responder como un necio. O sea, adoptando su método. Él me grita, yo le grito. Él me dijo palabras soeces, pues yo también zumbo 2 o 3. Que esa es la actitud del mundo. Claro. Nosotros no podemos caer en eso. Exacto. Pero entonces, eso es lo que el 4 está diciendo. El 4 me está diciendo, como dijo Jesús, no te bajes, no resistas al que es malo. En otras palabras, no te bajes a su nivel. ¿Ve? Aquel te maldijo, pues usted no va a bajar el cristal y va a decirle 2 o 3 también. Exactamente. No. Ahora, el segundo verso, que es el 5, exhorta a responder al necio abordando su error. El sabio distingue entre el método de no ser necio y el propósito de confrontar la necedad. Exacto. Así que eso es lo que está aquí en estos 2 versos específicos. Así que uno me dice, no respondas igual que él. El otro responde, pero con altura, exacto, con sabiduría. Y sobre todo los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén, respondemos con la sabiduría que proviene del cielo. Así que amén, pero para tenerla hay que buscarla. Eso es amén. Amén. Pues el mismo libro de Proverbios dice, sí, procura ante todo sabiduría e inteligencia. Amén. Amén. Pero, mis hermanos, hemos logrado cubrir las preguntas que teníamos para el día de hoy. Pero como siempre le invitamos, volvemos a invitarle a que usted nos envíe sus dudas, sus preguntas para nosotros trabajarlas en este programa que mire, ya estamos a ley de cumplir 2 años del comienzo de este programa. Así que esto para nosotros comenzó ayer, pero gracias a ustedes pues ya estamos por llegar, creo que estamos a ley de 2 programas para cumplir los 2 años de esta programación y le damos las gracias por su fiel sintonía, por su apoyo, porque es gracias a ustedes que podemos permanecer aquí. Así que, Dalvan, antes de irnos, unas últimas palabras. Amén. Bueno, como siempre le digo, que tengan un hermoso fin de semana y recuerden, nada ni nadie mejor que Dios. Así amén, que busquen del Señor. Si no le conoces, acércate a Cristo. Si le conoces, acércate a tu iglesia, ¿verdad? Porque en comunión es más hermoso servir y alabar el nombre del Señor junto a nuestros hermanos. Así que buen fin de semana, que el Señor me los bendiga a todos y hasta la próxima. Así que, mis amados, como siempre, deseamos que la gracia, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes, con los tuyos, hoy, mañana y siempre. Así que la semana próxima nos veremos más en este tu espacio, el programa que tú has hecho tu favorito, el texto sin pretexto. Bendiciones. Amén. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Dalvan Nieves en El Texto Sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.